Bueno. ¿Se encuentra Javier Ortiz Moreno? Muchas gracias, Javier. Pues disculpa que andamos aquí en la farándula. Sí. Si quieres, dámela. Sí. No, ya les avisé. Vía WhatsApp. Se las mandé por WhatsApp. Bueno, mil disculpas, Javier, por la tardanza. Andamos. ¿Cómo le hiciste para llegar puntual si es un caos llegar hasta acá? Salí con una hora de anticipación para estar 40 minutos antes más, valía. ¿Y en metro? No, caminando vengo de Insurgencia y Reforma, entonces… Con razón. Mejor caminando. En la mañana todo estaba cerrado por todos lados, una cosa… Hoy es un día complicado. Sí, en auto era muy complicado, mejor. Si hubieras llegado tarde, créeme que te hubiéramos entendido. Pero qué bueno. ¿Alguien tiene mis tarjetitas de tiempo? ¿Y por qué me las metieron en la PC? Bueno, ahorita las revolvemos. Bueno, pues buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan. Ya los vemos más que a nuestra familia en estos días. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Y bueno, pues muchas gracias a todos y todos por seguirnos. Vamos a dar inicio a este tercer día de entrevistas a las personas aspirantes a comisionadas y comisionados del Instituto de Transparencia. Se encuentran con nosotros en la primera entrevista Javier Ortiz Moreno. Bienvenido, Javier. Muchas al gracias. Congreso de la Ciudad de México. Te quiero presentar a mi compañera diputada integrante de la comisión, Leonor Gómez Otegui. Muy buenas tardes. A la vicepresidenta, a la diputada Lilia Eugenia Rosbach Suárez. Mucho gusto, buenas tardes. Y tu servidor, Carlos Castillo, presidente. Muchas gracias. El día de hoy, como tú ya bien sabes, vas a tener de inicio 10 minutos de exposición. Posteriormente vamos a sacar de esta urna una pregunta que tú podrás, que estas nos las hicieron llegar vía medios electrónicos la ciudadanía en general. Y después, si alguna de mis compañeras diputadas quisiera hacer alguna intervención, le daremos el micrófono y posteriormente tendrás un mensaje final de 5 minutos. Sí, muchas gracias. Cuando te reste un minuto te voy a enseñar la tarjeta y cuando tengas el tiempo limitado pues ya te pondré tiempo. ¿Muy bien? De acuerdo. Te voy a pedir un favor, recórrete 3 lugares porque te siento muy lejano. Así quedó la logística, pero con mucho gusto. Mientras más cercano. Sí, no, ayúdenme ahí con el micrófono para el… ¿Cómo estás? Bien, ahorita. ¿Cómo estás? Podrían Manuel que declarar para… ¿Qué está? Bueno, antes de que inicies, se integran a la mesa el diputado integrante Pablo Montes de Oca y el diputado secretario Mauricio Tabe. Y bueno, tú nos dices… Es que aquí está muy incómodo. ¿Listo? Listo. Bueno, pues adelante. Buenas tardes, señores diputadas, señores diputados. Es un honor para mí estar presente en esta comisión el día de hoy y gracias a todos los que nos siguen a través de internet. Permítanme presentarme de inicio. Soy Javier Ortiz Moreno. Tengo estudios como licenciado en Derecho por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, estudios de maestría en Administración Pública y recién acabo de tener el grado como doctor en Administración Pública y Políticas Públicas. También he de comentarles que el tema de transparencia tengo más de 12 años trabajando con él. Fui de la primera generación de servidores públicos que fueron capacitados en la Ciudad de México en la transición de lo que fue el Consejo Ciudadano a lo que es hoy el InfoDF
de esa camada de servidores públicos. Con eso empezamos aquí en esta ciudad con temas de transparencia, cuando se iniciaba la ley en operación. He sido también cotitular de la responsabilidad de la Oficina de Información Pública en ese momento en la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. He trabajado en el InfoDF, en el área de capacitación en temas de transparencia y protección de datos personales, en el área jurídica en temas de resoluciones en recursos de revisión. Actualmente me encuentro en la Secretaría de Desarrollo Social como titular de la Unidad de Transparencia y comisionado para atender estos temas y los de protección de datos personales. En todo este proceso me he podido dar cuenta, como muchos de ustedes, que hoy en día prácticamente las palabras de transparencia y rendición de cuentas se han ido incorporando al lenguaje de todos los servidores públicos. Sin embargo, tristemente nos damos también cuenta de que no todo el mundo conoce el significado de qué es transparencia, de qué es rendición de cuentas, de cuál es la información pública, cuál es la reservada, qué es información confidencial, no saben qué es prueba de daño, cómo se aplica el principio de máxima publicidad, y esto trae como consecuencia el continuo reclamo de la sociedad civil para aquellos servidores públicos que en el discurso lo dicen, pero en los hechos no lo demuestran. Y esto puede ser porque es parte de su discurso, sin embargo no conocen el sentido ni lo que pretende la ley al darnos estos términos y estas responsabilidades como servidores públicos. En este sentido, en este proceso, ¿qué necesita desde mi punto de vista el InfoDF? Primero, la conclusión de designación de los comisionados. Está en un letargo, en un impasse de hace 8 meses, que hoy lo tiene retrasado, que hoy lo tiene prácticamente paralizado. Una vez hecho esto, la integración del Pleno y la asignación de responsabilidades al interior, y con ello la asignación de responsabilidades y un rediseño del propio instituto. El instituto se ha caracterizado durante muchos años por haber sido el órgano garante que ha tenido los mayores índices en buenas prácticas, en respuestas a las solicitudes, en menores recursos de revisión, y esto es un tema que debemos rescatar. La Ciudad de México siempre fue puntera en temas de transparencia y rendición de cuentas, y me parece que es el momento de rescatar al InfoDF de este impasse en que se encuentra. El primer paso se está dando aquí, con este proceso de elección, y habrá que trabajar mucho para volver a colocar a la Ciudad de México en los primeros lugares. Como propuestas de trabajo, ¿qué tendríamos que hacer desde mi punto de vista? Sabemos que el próximo sexenio, el próximo año, va a ser de condiciones austeras, pero tendremos que aprovechar las fortalezas institucionales con las que contamos en la Ciudad de México. Hay muchas de las dependencias públicas que trabajan con temas de transparencia, pero sin embargo son esfuerzos aislados de cada una de ellas. Yo cito aquí solamente 3 ejemplos. El Instituto Electoral de la Ciudad de México, en su Estrategia Integral de Educación Cívica para la Ciudad de México 2017-2023, tiene entre unos objetivos generar un medidor de la información pública a disposición de la ciudadanía, que lo llaman transparómetro. Entonces, por otro lado, tenemos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y hay que tomar en consideración que en tanto transparencia como protección de datos son derechos humanos. Sin embargo, en su portal no tienen ningún tema de capacitación en estos 2 derechos, que repito, son derechos humanos y deberían tenerlos ahí. La Autónoma de la Ciudad de México, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, tiene plan de estudios en ciencias sociales. Sin embargo, ni en la carrera de Derecho ni en la de Ciencias Sociales tienen ninguna asignatura que tenga que ver con estos 2 derechos. Con estas 3 dependencias podríamos empezar a trabajar, al igual que con muchas otras que también tienen trabajo. No olvidemos que el derecho de acceso y la protección de datos son temas transversales en toda la administración pública, y con ellos podemos generar sinergias de trabajo. ¿Para qué? Para promover en primer lugar en la población estos 2 temas que son de suma importancia para toda la Ciudad de México. ¿Qué tendríamos que hacer? Primero, por otro lado, un gran programa de capacitación que pase por impartir cursos dentro de la instalación de los sujetos obligados. El InfoDF tiene que salir a llegar a los sujetos obligados para decirles qué es lo que tienen que hacer, pero sobre todo resolver dudas focalizadas. No es lo mismo las dudas que surgen en dependencias como salud, como las que surgen en seguridad pública, como las que surgen en desarrollo social. Además, tendremos la oportunidad de hablar con los titulares de cada sujeto obligado y sensibilizarlos de la importancia que tiene la unidad de transparencia en cada uno de sus entes públicos, y que en muchos de los casos no tienen el peso organizativo en la organización que deberían de tener. Otro tema que ha funcionado anteriormente y que hay que rescatar son las ferias de la transparencia y protección de datos personales. Estas tendrían que verse en un primer lugar con una coorganización, convocando organizaciones de la sociedad civil y enfocando particularmente a aquellas que hablan de protección de datos personales, sobre todo
en nuestros infantes y en los jóvenes, primaria y secundaria, porque hoy en día están expuestos, con uso de nuevas tecnologías, a una revelación innecesaria de sus datos personales que los expone a conductas delictivas como el sexting, como el ciberbullying y en casos muy difíciles o ya más extremos, inclusive al trata de personas. Con ellos hay que llegar en un lenguaje propio y para eso se propondrían este tipo de ferias donde se utilicen los medios que más les pueden llegar, como los clones, como títeres, como estas organizaciones que tienen bien montado y hay que darles el mensaje. No basta con hacer o con organizar ferias donde intervengan especialistas de alto nivel, y es bienvenido. Sin embargo, siempre hay que bajar el tema del derecho al lenguaje ciudadano. Es muy importante para que la gente tenga conciencia de lo que son sus derechos. También tenemos que hacer coordinación con el gobierno de la Ciudad de México para que sus dependencias puedan llegar y ofrecer los servicios, específicamente donde la gente se encuentra, a los barrios, a las colonias. Y en un tercer lugar, el InfoDF, efectivamente con foros de análisis que permitan a la gente y a las comunidades, a los barrios, a los representantes de las colonias, plantear de manera presencial y que se puedan recoger experiencias que permitan proyectar políticas públicas que ayuden a plantear un trabajo eficiente por parte del instituto. ¿Qué encontramos nosotros? Vista desde la política pública, yo creo que las unidades de transparencia son el gran responsable de materializar el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales. Son la puerta que tocan todas las personas en las dependencias públicas, sin embargo, son las menos visibilizadas. ¿Y por qué digo esto? La ley establece que solamente debe haber una unidad de transparencia y el titular debe ser nombrado por el responsable del sujeto obligado. Y a lo más que pide es que lo ideal sería que tuviera experiencia, esto es, no hay perfiles, no cuentan con estructura orgánica, solamente se cumple con lo que le dice la ley estableciendo una unidad de transparencia. No hay más, con eso se cumple lo que dice la norma. Si tiene perfil, tiene experiencia o no lo tiene, ese ya es problema del responsable. ¿Qué genera esto? Rotación de servidores públicos, evidentemente cada 3 años en promedio están cambiando los titulares, se pierde la experiencia de los que ya tienen, hay un permanente conflicto de intereses. ¿Por qué? He sido responsable de unidad de transparencia, he colaborado en unidad de transparencia y siempre habrá aquellas solicitudes incómodas que hablan de las notas que siguen los periodistas, algunos medios o algunos intereses políticos que incomodan a los titulares y ellos evidentemente giran instrucciones de decir, veamos cómo se puede matizar la nota, cómo podemos no entregar información y a quién tiene que hacerle caso el titular de la unidad, a quien lo puso como titular o a lo que dice la ley. Eso es un conflicto permanente de interés que la ley pone a los titulares y se ha dejado de ver esa situación. Finalmente, hay una inexistencia de las estructuras orgánicas. Los titulares de unidades de transparencia a veces tienen que atender cuestiones de comunicación social o de administración o de áreas jurídicas, además de los temas de transparencia. En ese sentido, desde mi punto de vista, ¿qué tendríamos que hacer? Yo creo que en coordinación de esta soberanía, la solución está en proponer un servicio profesional de transparencia y protección de datos personales. ¿Qué es esto? Proponer una ley de servicio profesional. Como en otros ámbitos, como en el educativo, como en el electoral, existen servicios profesionales de gente que tiene que hacer examen, tiene que estar capacitándose permanentemente para permanecer en el puesto y que además debe ser capacitado de manera continua y permanente y evaluado para permanecer en el puesto. Y que además, evidentemente, debería depender del InfoDF, no del sujeto obligado. Solamente de esta manera lograremos independencia de los titulares de las unidades. De otra manera, seguirán sometidos de manera constante a este conflicto de intereses. En este sentido, sería una amplia gama de trabajo para lograr posicionar a las unidades, a los responsables y a las gentes que le entregan, incorporándolos a la estructura orgánica de cada una de las dependencias con perfiles y con estructuras perfectamente definidas. Aquí se acaba mi tiempo y agradezco mucho su atención a esta exposición. Muchas gracias, Javier. A continuación, le voy a pedir a la diputada Leonor si nos ayuda con su mano santa a sacar una pregunta. Bueno, Javier, muy buenas tardes. Estas preguntas las recibimos en el micrositio, son de la sociedad civil. ¿Cuál es el papel de las tecnologías de la información y la comunicación, TIC,
para hacer que la información pública sea de utilidad para la sociedad. Y yo también te quiero preguntar, en tu presentación hablas de las ferias de la información del instituto. ¿Tú crees que estas ferias son suficientes para darle a conocer a la sociedad la gama de derechos a la información que tienen? Sí, diputado Pablo. Buenas tardes. ¿Me podrías indicar la diferencia entre los datos personales e información confidencial? Sí, con mucho gusto. Bueno, pues aprovecho. Buenas tardes, Javier. Nada más, ¿qué instituciones, organizaciones de la sociedad civil o actores están sustentando tu postulación? Si nos pudieras indicar si hubiera este respaldo. Muy bien, muchas gracias. Diputada. No, ya no, era en ese sentido. Muy bien, hasta 5 minutos. De acuerdo. El papel de la tecnología de la información es útil, sí, porque hoy estamos en un marco de no necesitamos llevar papeles impresos a la ciudadanía. Hoy pueden acceder desde cualquier lugar, desde lugar remoto, de cualquier lugar del mundo, a lo que nosotros como dependencias, como servidores públicos, pongamos a su disposición. Por eso es muy importante trabajar en la transparencia proactiva, que esto es todo aquello que a la sociedad más le interesa. Uno de los medidores es a través de solicitudes de información. Evitamos que nos estén llegando preguntas y responder en el plazo que marca la ley y lo dejamos público en un apartado específico y además debe tener la calidad de datos abiertos. Esto es información que pueda ser reutilizada, pueda la gente acceder a ella, bajarla a sus dispositivos y a partir de ella transformar y generar nueva información y la que le haga falta pues a través de solicitudes. Sin embargo, las solicitudes de información son uno de los indicadores más importantes para saber qué tenemos que poner en los sitios de Internet, independientemente de lo que establezca la Plataforma Nacional de Transparencia como una obligación de todos los entes públicos. 2. Las ferias de la transparencia no son suficientes. Definitivamente acercan el derecho, concientizan a la gente de la protección de datos, del derecho de acceso a la información. Sin embargo, hay que utilizar las nuevas tecnologías para ponerlo a disposición. Sin embargo, hay públicos focalizados. No es lo mismo la gente de la tercera edad, que en muchos casos no está familiarizado con las nuevas tecnologías, y si hay que llegar, prefieren hablar todavía de documentos, de hablar de tú a tú, pero a los jóvenes y a los niños, sí con nuevas tecnologías, sí con programas, sí con aplicaciones, para complementar, además del trabajo interinstitucional, con universidades en otros sitios de Internet que puedan ayudarnos a promover el derecho de acceso y la protección de datos personales. La diferencia entre protección de datos e información confidencial. Los datos personales son aquellos que están clasificados en la ley y que permiten identificar a una persona o la hacen identificable. Regularmente se habla del nombre, sin embargo, si es un beneficiario de un programa social, el nombre tiene que estar publicado para dar certeza de lo que se está entregando como beneficio. ¿Cuándo se convierte en información confidencial? Cuando el Comité de Transparencia toma una determinación y dice, este dato que yo tengo como dependencia pública, que recabé por alguna situación que tiene que ver con las funciones que yo realizo, no permite que yo la entregue salvo que sea el titular de la información que la está requiriendo. Casos prácticos, por ejemplo, yo podría estar preguntando hoy a la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México qué datos tiene míos. Ellos me tendrán que buscar en su base de datos y determinar si soy beneficiario de un programa social. Podrán dar sí que soy el beneficiario, sí cuál es el beneficio que obtengo, pero ya no podrán entregar ni mi domicilio particular, ni mi edad, ni mi sexo, ni situaciones que tengan que ver con la esfera íntima de mis derechos. En ese momento se encuentra la clasificación para proteger la vida privada de las personas. Los datos personales sí están clasificados en la ley y lo señala de manera expresa. Edad, preferencias sexuales, preferencias políticas. Sin embargo, cuando entra en posesión de un ente público, en ese momento es cuando se vuelve confidencial, porque tenemos todos los servidores públicos la obligación de guardar secrecía de esa información que tenemos de las personas, de garantizar su derecho a la privacidad. Es un derecho a la intimidad que estamos obligados per se a cubrirlos, si no, pues violentamos el artículo 16 de lo que establece la Constitución. Finalmente,
He de comentar que no estoy postulado por ninguna institución ni organización de la sociedad civil, sin embargo, conozco el trabajo de muchas, le he dado seguimiento a otras y yo creo que son las grandes promotoras por la cercanía que tienen con la gente, por la capacidad que tienen de hacer proyectos, de hacer propuestas, y son uno de los grandes actores con los que tenemos que trabajar para lograr que este derecho se lleve no solamente de manera general, se tiene que llevar a grupos focalizados, a grupos etarios, porque de otra manera no es lo mismo hacer una oferta, un buffet de información, si me permiten la expresión, que no va a ser la misma, ni le va a gustar a cada uno exactamente igual. Los jóvenes tienen una metodología muy exacta, desde hace rato, a través de aplicaciones, a través de sus dispositivos electrónicos. Los adultos mayores prefieren hacerlo como estamos platicando ahora y poder desahogar sus preguntas de esta manera, llevarse un documento, el papelito habla, es mucha cultura todavía de eso. A los niños hay que llevárselos a través de juegos, a través de situaciones divertidas y lúdicas que les permitan concientizarse y entender la importancia tanto del derecho de acceso a la información, pero sobre todo el de protección de sus datos personales. No tengo ninguna sanción, sin embargo, en caso de que esta soberanía considere que unos requisitos, y yo creo que soy un buen candidato porque me apasiona el tema, podríamos trabajar muy bien con ellos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, buenas tardes. Muchas gracias por venir con nosotros. Muy amables todos, excelente Eso tarde a sería todos los todo, presentes, muchas a todos los que nos siguen. Gracias. ¿Se encuentra Salgado Domínguez Francisco Javier? Ah, ok, sí, gracias. Hasta luego. Sí, ya me equivoqué. A lo mejor te dicen que no. Sí, sí, sí. Todo va. Bien. Bueno, buenas tardes, Francisco, Javier, ¿cómo prefieres? Francisco solamente. Francisco. Pues buenas tardes, Francisco, bienvenido al Congreso de la Ciudad de México. Te quiero presentar a mis compañeros, se encuentran mis compañeros diputados, diputadas integrantes, la diputada Leonor Gómez Otegui, el diputado Pablo Montes de Oca, integrantes de la comisión, el diputado secretario Mauricio Tabe y la diputada vicepresidenta Lilia Eugenia Rosbach, su servidor Carlos Castillo, presidente. Y bueno, como ya muy bien sabes, tienes 10 minutos para llevar a cabo tu exposición. Posteriormente, de aquí de la urna vamos a sacar una pregunta al azar de las que nos hicieron llegar la ciudadanía a través de medios electrónicos, y alguno de mis compañeros y compañeros, si quieren comentar algo, se te podrá hacer llegar la pregunta para una exposición final tuya de 5 minutos. ¿Tienes alguna duda? No, todo correcto, muchas gracias. Muy bien. Entonces, cuando te reste un minuto te voy a enseñar una tarjeta y cuando se te acabe el tiempo te voy a enseñar la de tiempo. ¿Ok? ¿Listo? Ok. Adelante. Muy buenas tardes, diputadas, diputados, integrantes de la Comisión de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México, Combate a la Corrupción. Mi nombre, como ya bien tuvo a presentarme el diputado presidente Francisco Salgado Domínguez, voy a referir a mi experiencia profesional en la administración pública, tanto local como federal. Me he desempeñado en diversas dependencias y las posiciones que he ocupado han sido específicamente en las áreas administrativas. En dichas áreas he manejado, por la naturaleza de sus funciones, datos personales, contratos y pues, obviamente ha atendido un sinnúmero de solicitudes de información pública. Afortunadamente nunca he tenido un recurso que atender, eso creo que es un punto favorable.
y por las mismas posiciones he participado en los comités de transparencia de algunas de estas dependencias. Esto de esta manera de introducción para presentarme con ustedes. También quiero hacer referencia a una experiencia en la academia. He estado como profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM, en las materias de Teoría Política y Teoría del Estado. He participado en algunos seminarios y simposios como conferencista. Y tratando de actualizarme siempre en la materia de transparencia y derecho a la información y protección de datos personales. Ahora bien, derivado de las reformas que ha habido a la Constitución Federal, empezamos con las implementaciones de la Ley de Transparencia del entonces Distrito Federal y posteriormente de la Ciudad de México. Recientemente tuvimos una última modificación a la ley, la cual pues, nos está trayendo el día de hoy a estas entrevistas para adecuarnos ya al marco constitucional federal. Creo que es oportuno, desde el punto de vista jurídico, obviamente administrativo, hacer la armonización entre la Ley General de Transparencia y la Ley Local de Transparencia y Protección de Datos Personales, bueno, las dos leyes, a efecto de fortalecer el sistema anticorrupción de la Ciudad de México. Dicho sea de paso, tenemos ahí, si fuera el caso de que me honraran designar comisionado, una tarea muy importante como instituto, sacar adelante y echar a funcionar en la parte que corresponda el sistema anticorrupción de la Ciudad de México. Pues para ello, pues habría que hacer un plan de trabajo, obviamente en diagnosticar las fortalezas y debilidades que tiene actualmente el instituto. En mi experiencia, lo que he observado, muchas de las solicitudes de información pública se reiteran constantemente cuando los datos están accesibles a la ciudadanía. ¿Por qué no lo conocen? Tal vez por el manejo como que se está integrada la información, o porque no conocen bien qué es lo que piden, ¿no? Creo que si podemos fortalecer la manera en la cual los sujetos obligados cumplen con sus obligaciones y se les dan las facilidades necesarias, bajaría el número de solicitudes de información, así como de acceso a datos personales. Obviamente con esto estaríamos fortaleciendo pues, el sistema anticorrupción y la rendición de cuentas de los sujetos obligados. Creo que el diagnóstico que debe de aterrizarse nos permitirá diseñar y promover una política de comunicación, capacitación en materia de transparencia, acceso a la información, en la protección de datos personales y obviamente la rendición de cuentas, y que comprenderá distintas estrategias y líneas de acción que son las que deberemos de llevar a cabo. Estas líneas las voy a mencionar de manera general y si gustan pues podemos abordarla al final de la presentación. La primera línea sería el fortalecimiento del cumplimiento sistematizado de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados. Reitero, he notado que les cuesta trabajo a los sujetos obligados cumplir con las obligaciones de transparencia. Puede ser que se deba a los formatos diseñados o específicamente a la falta de capacitación de los mismos. Eso nos llevaría al segundo punto, ¿no? A una capacitación constante, permanente de los responsables tanto de las unidades de transparencia así como de los servidores públicos que detentan y manejan la información de los sujetos obligados. Una política de gobierno abierto, fortaleciendo los canales de comunicación con la sociedad civil. Como cuarto punto sería una autoevaluación constante para la implementación de las mejores prácticas. Y como quinto punto, obviamente, optimizar el uso de tecnologías de información y comunicaciones para facilitar tanto el cumplimiento de los sujetos obligados como el acceso a la información y los datos personales de los ciudadanos. Esto, obviamente, pues sería el resultado de la evaluación que se le hiciera al propio instituto, ¿no? El instituto constantemente hace ejercicios de evaluación a los sujetos obligados y vemos las calificaciones que se le presentan a estos, ya sea mensual, semestral o al final del año.
El cumplimiento afortunadamente ha sido alto por parte de los sujetos obligados, pero no podemos establecer que casi todos